Amados hermanos, muy buenas noches. Envío un cordial saludo a los hermanos de Oxapampa, Guaral y Puerto Maldonado. Así también a nuestros hermanos en España y a todos los que están participando de este culto. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Hoy quisiera compartir sobre el Salmo capítulo 3. Estamos viviendo un tiempo especial en el cual todos podemos examinar nuestra vida de fe para prepararnos para recibir al Señor. La Biblia claramente indica que Dios a quien ama, disciplina. Por lo tanto, cuando nos desviamos del camino de Dios, es natural que recibamos alguna amonestación o disciplina, no solo con la finalidad de reconocer nuestros pecados, sino con la finalidad de producir un cambio en nosotros. Transformación que nos llevará posteriormente no volver a cometer el mismo pecado. Entonces, vemos que la disciplina de Dios tiene al menos 3 finalidades. En primer lugar, nos ayuda a reconocer el pecado o raíz de maldad. En segundo lugar, contribuye para generar un cambio en nosotros. Y en tercer lugar, ayuda en la prevención, es decir, favorece a evitar que volvamos a caer en el camino del error. Entonces, vemos que hay buenas razones para gozarnos cuando estamos pasando por un tiempo de disciplina. Leamos Hebreo capítulo 12, versos 11, y dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Amén. Se puede dar varios ejemplos de personajes bíblicos que recibieron la disciplina de Dios, pero hoy quisiera que meditemos en la disciplina que recibió David. David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios y el dulce cantor de Israel. Es conocido como el rey más honorable de Israel, pues estableció las bases para un reinado perdurable. Podríamos hablar largamente de las virtudes de David. No obstante, hoy vamos a ver cómo es que las virtudes de David lo llevaron a superar su periodo de disciplina. En el libro de 2 Samuel, en el capítulo 11 y 12, está escrito los graves pecados que cometió David y la forma en que se dio inicio a un periodo de disciplina. En 2 Samuel capítulo 11, verso 1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Se sabe que David era un gran guerrero, el cual solía ir a la guerra para comandar. Sin embargo, en este verso leemos que, a pesar de ser un tiempo en que los reyes salían a hacer guerra, David optó por no ir, prefiriendo quedarse en su palacio en Jerusalén. Y partiendo de esto,
sucedieron una serie de hechos que llevaron a que David se apartara de Dios. Hermanos en Cristo, esto no debe ayudar a comprender que en nuestra vida existen tiempos en los cuales debemos realizar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando somos jóvenes, es necesario que nos dediquemos a estudiar y ser profesionales. Si perdemos esa visión y no aprovechamos el tiempo, al igual que David, quizás prefiramos quedarnos en casa descansando. Y eso podría llevar a que los jóvenes cometan una serie de actos que los llevará a la perdición. Este principio se puede aplicar a diferentes áreas de nuestra vida. Daré otro ejemplo. Los padres que tienen hijos pequeños necesitan saber que existe un periodo de edad en el cual tiene gran influencia sobre sus hijos. Por lo tanto, la educación que le brindaron o que le brinden es fundamental. Si no reconocen y actúan en ese tiempo en el que deben educarlos para establecer las bases de la base de su personalidad y principios morales de sus hijos, entonces podrían terminar mal formando a sus hijos y sufriendo las consecuencias de ellos. Retomando el caso de David, entre los 10 mandamientos encontramos que los últimos 5 dicen: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. Y normalmente, cuando una persona del pueblo de Israel transgredía uno de estos mandamientos, podía ser acusado por boca de 2 o 3 testigos e inevitablemente moría. David codició a la mujer de su prójimo y adulteró con ella. Luego, con falsedad, buscó cubrir su pecado y deshacerse del esposo de aquella mujer. Y finalmente, preparó todo para que aquel hombre muera asesinado. Y para concluir este círculo de maldad, se quedó con la mujer de aquel hombre. A simple vista, podemos establecer un juicio contra David y decir que era un hombre perverso. Eso fue lo que muchos de los familiares, líderes y personas del pueblo de Israel pensaron. Sin embargo, a los ojos de Dios, David seguía siendo un hombre conforme a su corazón. Entonces, podemos comprender que al decir que David era un hombre conforme al corazón de Dios, no necesariamente significa que David era un hombre perfecto, sin maldad alguna. Lo que significa es que David era capaz de reconocer sus pecados y arrepentirse con sinceridad. David no era de aquellos que se arrepentían únicamente por remordimiento, sino que él realmente tomaba su proceso de transformación con sinceridad, agradecimiento y firmeza. Él no se daba al abandono, sino que se esforzaba en lo posible para retomar una relación de confianza y amistad con Dios. Y durante todo ese proceso de restauración, David derramaba muchas lágrimas, porque él era consciente de cuánto daño había causado con su pecado. Y esta clase de actitud de David es en lo que quizás se necesita en la cristiandad actual. Porque en ocasiones hacemos lo malo, pero luego, como si solo fuera una costumbre,
hacemos una oración de arrepentimiento y suponemos que con eso ya se ha resuelto todo. Asumimos que como Jesucristo es nuestra justificación delante de Dios, nos presentamos ante Dios en el nombre de Jesucristo. Ya es suficiente para que nuestra relación con Dios esté bien. Sin embargo, la Biblia dice que es necesario que existan frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos y hermanas, cuando nosotros deseamos comprar algo en una máquina dispensadora, todo lo que debemos hacer es introducir dinero y seleccionar lo que deseamos comprar. Y la máquina arroja el producto. Eso sucede como un proceso natural porque estamos interactuando con una máquina. Sin embargo, Dios no es una máquina. Cuando cometemos algún pecado, no podemos solamente ir delante de Dios y presentar una oración de arrepentimiento y pensar que automáticamente ya todo se ha resuelto con Dios. Repito, Dios no es una máquina. Dios es un ser que piensa y siente. Y si nosotros realmente hemos cometido un pecado o estamos albergando maldad, ¿cómo cree que se siente Dios? ¿Qué creen que Él piensa? Dios considera, por lo tanto, que la disciplina es necesaria para hacer que sus hijos tomen conciencia de sus pecados y maldades, a fin de producir la transformación interior en cada uno, transformación que los llevará a un estado de prevención, es decir, un estado donde no volveremos a ese mismo pecado. Esto Dios lo hace únicamente buscando nuestro bienestar y beneficio, porque la paz y felicidad que tanto anhela el ser humano está ligada a este proceso de transformación que podemos lograr en Dios. Ahora bien, ¿cuál debería ser nuestra actitud durante el periodo de disciplina? Ciertamente derramaremos lágrimas durante ese proceso. En Salmos capítulo 6, verso 6, está escrito que David dijo: me he consumido a la fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. El proceso de transformación de David no fue algo sencillo. Tuvo que afrontar muchas dificultades, pero David confiaba en que Dios lo estaba acompañando en ese proceso. Por ello, él alababa y se gozaba en la misericordia de Dios. En Salmo capítulo 3 encontramos una de las confesiones de David durante su proceso de disciplina. Leamos Salmo capítulo 3, versos 1 y 2. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Al reconocer los pecados que cometió David, mucha gente, incluyendo familiares y amigos, se apartaron de él, diciendo: David no tiene perdón ni salvación. Sin embargo, David había reconocido su pecado y con sinceridad estaba arrepentido.
Por ello dijo lo que está escrito en los versos siguientes. En los versos 3 y 4 dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Amén. Hermanos, si meditamos un momento, podemos darnos cuenta que cualquier creyente puede justificar su pecado, aduciendo que su caso es parecido al del rey David. Es decir, asume que al igual que Dios, como Dios estuvo con David, Dios también está con ellos a pesar de todos los pecados que cometen. Pero no se percatan que lo importante en el caso de David es que él llegó a reconocer su pecado y apartarse de ello. David realmente entendía el daño que había causado con sus pecados y volvió todo su corazón a Dios. Él no lo tomó a la ligera, esos pecados, siguiendo con su vida como si nada hubiera pasado. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de caer en ese error. Ahora bien, cuando estamos en el proceso de disciplina, es posible que sintamos miedo porque percibimos que la presencia de Dios está lejos de nosotros. Pero con el solo hecho de despertar con vida, David entendía que la misericordia de Dios estaba con él. Por lo tanto, aunque se levantaron contra él muchos para cobrar venganza, David dejó todo en manos de Dios. Ahora, en Salmos capítulo 3, versos 5 y 6 dice: Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Nosotros también seamos agradecidos con Dios, porque el solo hecho de despertar con vida es una nueva oportunidad que Él nos da. Ahora bien, en los versos 7 y 8 del capítulo 3 de Salmo dice: Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Hermanos, si Dios realmente acepta nuestro corazón y arrepentimiento, entonces, como David, debemos pasar por el tiempo de disciplina con gratitud y confianza. Si alguien nos aflige en ese tiempo, no guardemos rencor, ni mucho menos paguemos mal con mal, sino que todo lo contrario, mostremos amor a los demás y clamemos a Dios por su salvación. Porque si Él pelea nuestras batallas, entonces tenemos victoria segura. Por lo tanto, no busquemos hacer todo por nosotros mismos, sino que dependamos de Dios. Amén. A modo de conclusión, quisiera precisar que en nuestra vida nada sucede por casualidad. Todo tiene una causa o razón. Nosotros no hemos llegado a existir por casualidad, ni somos producto de la evolución. Tenemos un propósito en nuestra vida y es necesario aprender día a día de la vivencia que tenemos. Y cuando me refiero a aprender, quiero decir a crecer como hijo de Dios
y lograr los objetivos que Dios ha trazado para nosotros. Incluso la disciplina tiene esa finalidad. Por lo tanto, aprovechemos cada instante de nuestra vida para aprender, crecer y lograr objetivos en Cristo Jesús. Amén. Es mi oración que todos nosotros percibamos el amor de Dios que se manifiesta de manera multiforme y que aquel amor nos lleve a caminar con agradecimiento, gozo y confianza, incluso en tiempos de prueba o disciplina, y que todos terminemos nuestra carrera de la fe habiendo logrado todas las metas trazadas por Dios en Jesucristo para nosotros. Dios lo bendiga, hermano. Gracias por su atención. Ahora, hermanos, oremos meditando en el mensaje. Padre, gracias te damos por tu palabra, Padre, por la palabra de la disciplina, Padre. Lo difícil. A nadie le gusta ser disciplinado, porque requiere un cambio en nuestra perspectiva, en nuestras metas, en nuestras conductas y nuestras actitudes. Es necesario que esa pecaminosidad enraizada en nuestro interior, así también como nuestros hábitos que nos destruyen, sean cortados de raíz. Difícil, pero si cooperamos con Dios cuando nos corrige, como el rey David, llegaremos a ser como Él, y todo en nosotros redundará en grandes bendiciones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.